Es viernes por la mañana y el reloj marca las 8:30. Momento de conectarnos con las comunidades, instituciones y poblaciones de la región de Norte de Santander que trabajan por el medio ambiente y el cuidado del agua. Bienvenidos a Expedición Agua, el tesoro de la vida, por Norte Estéreo 91.2 con John Edison Ortega Jacome. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Expedición Agua. Buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias, diputado John Edison, por esta invitación a trasegar con ustedes en esta Expedición Agua. En Colombia es innegable que la destrucción ecológica rampante avanza a pasos agigantados. Y hay estructuras diseñadas, hay ordenamiento jurídico, está el Sistema Nacional Ambiental y todos tienen responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales, los entes territoriales, el ministerio, la fuerza pública, pero el daño ambiental sigue avanzando. ¿Qué ocurre con semejante aparato que entrega 1000 responsabilidades a 1000 actores, pero no frenamos el daño ecológico que está teniendo nuestro país? ¿Qué nos falta? Pedagogía, ¿qué nos falta? Contundencia, interrelación. ¿Qué puede verse que esté fallando en ese diseño de la política ambiental en nuestro país? Hay un factor que nos afecta en todos los ámbitos y es la corrupción. Ese es un problema muy grave, porque, digamos, como tú lo dices, tenemos herramientas jurídicas para actuar. Por ejemplo, en esta revista que te voy a compartir, donde están los ríos voladores. Ya saben, Eolo, se puede descargar, incluso vamos a colocar el link con el permiso suyo, Edison. Es libre, es para eso, es para que en las redes de Expedición Agua lo compartan. Ahí hay un artículo sobre políticas públicas para el control de los incendios amazónicos, donde la autora se pregunta, ¿es que necesitamos políticas nuevas para controlar los incendios amazónicos? Y ella concluye que no, que tenemos suficiente política, suficientes herramientas. Entonces, ¿por qué no se hace? Es porque hay una connivencia entre notarios, funcionarios de las Fuerzas Armadas, gobernantes, narcos, mineros ilegales o criminales. Hay una connivencia entre todos ellos. Y entonces los que tienen que controlar miran para otro lado, se hacen los de la vista gorda. Pero herramientas tenemos. Por ejemplo, cuando Lula da Silva fue presidente de Brasil, ellos pararon la deforestación. ¿Con qué? Con una acción integrada del Estado, usando también la fuerza pública, usando sensores remotos, la aviación, el ejército, trabajando de la mano con los indígenas, con los campesinos, legalizando la tierra, porque hay una gente que habla muy mal de los campesinos, pero si a alguien le interesa cuidar el agua, es a la gente del campo, si es que dependen de ella, y ellos saben que el agua la genera el bosque. Entonces, mucho de lo que queda de bosques antiguos en Colombia son propiedades campesinas, que ellos los valoran porque saben de esa interdependencia. Entonces, hay que apoyarlos todavía mucho más. El tema tecnológico, hay suficiente tecnología, pero habría que mejorarla. Y lo que tú dijiste ahorita, hay que seguir con expediciones como esta del agua, programas como el que tú lideras, se deben de multiplicar para que muchas personas nos sensibilicemos, etcétera. El tema de la pedagogía, hay que seguirlo trabajando. Y la innovación tecnológica. Pues la capacidad creativa humana, yo creo que es infinita. Entonces tenemos muchas tecnologías disponibles para restaurar los suelos, evitar la contaminación, optimizar la eficiencia energética, mientras logramos llegar a la electrificación. Expedición Agua, el tesoro de la vida. En este programa especial tenemos una agrupación muy especial que desde el 2016 está dedicada a cantarle al medio ambiente. Ellos son el Superson Frailejónico
que vienen de Bogotá y están interesados en las músicas tradicionales, específicamente de las sonoridades de Chirimía, del Cauca andino y Caldas, y la música de cuerdas de la región andina conocida como carranga, de la zona de Cundinamarca, Boyacá y Santander. El primer tema nos habla de la defensa del páramo de Santurbán y lucha de las comunidades para evitar allí la explotación minera. Super son frailejónico, Canto a Santurbán. De tierra santanderiana viene llegando un lamento, un mensaje bien sentido que se esparce con el viento. Es un clamor por la vida, va volando con urgencia, para que no lo atrape el monstruo de la inconsciencia. Al lado de la montaña del páramo en Santurbán, la gente está preocupada por lo que pueda pasar cuando llegue la avaricia de la mega minería, dejando toda la vida y a su paso destruida. Pues lo que pasa, que no pueden entender. ¿Cómo? Los que ya quedaron ciegos por la ambición del poder, cambiando el agua por oro, la vida por el billete, sin importar cuánta gente van empujando a la muerte. La vida no tiene... Edison, hay un concepto que empezaremos a escuchar con mayor frecuencia y será progresivamente, pero siempre hacia adelante, y es el ordenamiento territorial en torno al agua. ¿Qué podemos decirle y compartirle a nuestra audiencia? ¿Qué significa eso, ordenar el territorio en torno al agua? ¿Y qué potencialidades y qué posibilidades se podrían darse y abrirse para un esquema de ordenamiento territorial con ese criterio? El agua en el centro del diseño y del ordenamiento de los territorios. Pues a mí me parece muy asertivo, sensato, consecuente esa visión de que el territorio se ordene, que el uso del territorio se ordene respecto al agua, ¿cierto? Hay grandes extensiones del territorio que su función precisamente es condensar el vapor de agua, generar los ríos líquidos. Esos ríos voladores que son vapor de agua requieren de la vegetación del páramo, de la vegetación altoandina para condensarse y volverse en líquidas. Entonces esa zona, su vocación es produzca agua. ¿Para qué se va a tumbar esa selva altoandina para volver a un potrero improductivo, compactando los suelos, destruyendo toda esa potencialidad? Cuando el agua nos ofrece pues, muchas posibilidades, el tema de la acuacultura, y la acuacultura en su concepción más amplia, incluyendo dentro de la acuacultura todo lo que tiene que ver con peces, algas, pues el cultivo de plantas, animales, hongos asociados al agua, pero el agua tiene muchas otras posibilidades, que sin agua no hay vida, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de la ubicación de los asentamientos humanos, ¿cierto? Un desastre como el de Mocoa y los que vienen ocurriendo recurrentemente en el país, es porque estos asentamientos, estos poblados, no están ubicados correctamente. Yo, por ejemplo, estuve visitando el municipio de Salgar, donde hubo un deslizamiento de tierra gigante, pues un movimiento en masa gigante, se taponó esa quebrada, se represó, reventó y se llevó un montón de casitas y murieron más de unas 120 personas, una tragedia tremenda. Entonces, al visitar el sitio, se veía claramente cómo el río recuperó lo que era de él. La gente estaba metida en el cauce, de cierta parte hacia arriba no pasó nada. Entonces sí. es un acto de mucha responsabilidad, es una exigencia
cuidar la vida de la gente. Eso significa que hay que pues, sacarlos de ese peligro de muerte, que significa estar en el cauce de un río, de una quebrada. Porque vos sabes pues que lo de, lo de la creciente de los 100 años, que de tanto en tanto hay grandes precipitaciones, se crecen las corrientes, retoman su cauce y lo que esté ahí se lo lleva. Coloreando por Santurbán. Hola, soy Pachi, el oso de anteojos, y hoy vengo a hablarte sobre la importancia de cuidar el páramo. Colombia tiene 36 páramos que producen el 70% del agua que usted y su familia beben a diario, con lo que prepara su tinto, sus comidas, desayunos, almuerzos y cenas, e incluso con lo que se baña y malgasta día a día sin tener conciencia de ello. Además, estos ecosistemas cuentan con más de 150 especies de aves, 3.000 especies de plantas, cerca de 100 anfibios, frailejones, osos de anteojos, o sea yo, y cóndores, entre otros, representan el 2% de la superficie del país y son casi el 50% de todos los que hay en el mundo. Todos los páramos de Colombia se encuentran en un alto riesgo y podrían sufrir una posible reducción en su extensión y desaparición de especies debido al desarrollo inadecuado de actividades productivas como la minería, la agricultura y la ganadería, así como por fenómenos globales de cambio climático. Es común creer que las tareas de preservación y cuidado solo le corresponden al gobierno, empresas mineras, organizaciones del sector y comunidades aledañas. Pero, la verdad, toda persona debería descubrir y relucir ese ambientalista que lleva por dentro, desde la distancia, con conocimiento, conciencia y compromiso con el ahorro del agua en acciones cotidianas tan simples como cuando toma una ducha, se cepilla los dientes, lava sus manos o la loza, cocina, hace aseo y demás ejercicios del diario vivir. Se despide Pachi, el oso de anteojos, en Expedición Agua, el tesoro de la vida. Y recuerden la importancia de cuidar los páramos. ¡Hasta la próxima! Coloreando por Santurbán. Ahora, un asunto muy importante tiene que ver con las sequías, ¿cierto? Las sequías, que es la ausencia de lluvia durante distintos periodos. Las sequías son recurrentes y lo que hemos visto es que Colombia no está preparada para las sequías. Cada que ocurren siempre nos cogen de sorpresa. Y las sequías han sido en la historia de la humanidad el principal factor de transformación geopolítica. O sea, uno soporta grandes precipitaciones, tomando precauciones, pero sequías, pues lo que está ocurriendo en este momento en Chile, en Paraguay, en Kenia, en Europa, de hecho lo que ocurrió en el siglo V después de Cristo. Coloca en riesgo la supervivencia humana. Todo. El Imperio Romano cayó fue por la sequía, la gran sequía del siglo V. Entonces, y nosotros no estamos preparados para la sequía. Pero inevitablemente una forma de prepararnos para la sequía es cuidar la vegetación, cuidar los bosques, cuidar la flora, porque las plantas saben tomar agua del subsuelo, evaporar, fuera de eso producen unas micropartículas que liberan en la atmósfera circundante, y esas micropartículas atraen el vapor de agua, las moléculas de agua. Entonces por eso se dice que cada aguacero tiene su bosque. Hay una relación pues muy interdependiente entre el agua y la flora ha aprendido de alguna manera a capturar y atraer el agua. Obviamente en ciertas partes del país eso debe ser complementado con lagos artificiales, toda una infraestructura para el almacenamiento del agua,
y ya en un nivel mayor, pues con una integración a las grandes represas para lograr el control de incendios que son inevitables pues en las sequías. Entonces, todo lo atinente al agua lo tenemos que trabajar y eso incluye la preparación ante la carencia de agua, que es algo que ocurre en Colombia más o menos cada 35 años, 35 a 50 años. ¿Por qué son importantes los humedales? Luisa Figueredo, directora de la Fundación Humedales Catatumbo. Partamos de que la vida en la tierra inicia con agua y los humedales son agua. Seguido a eso, el cambio climático se nos volvió un problema grande. Y si los humedales, con todos sus servicios, son los mayores mitigadores del cambio climático, ¿por qué no estamos hoy en la tierra entera conservándolos como esos maravillosos tesoros que son? Expedición Agua, el tesoro de la vida. El deseo de las comunidades de conservar y defender los cuerpos de agua y la naturaleza. Aníbal Castillo, presidente Asojunta San Martín Sardinata. Se viene haciendo una desforestación, unas labores indiscriminadas, podría yo decirlo, por ejemplo, con el monocultivo de la palma. Aquí no voy a hablar de la palma, que la palma es mala, no. Las plantas no son malas, son malos son lo que el hombre hace, ¿cierto? Entonces dañamos quebradas, dañamos caños, dañamos humedales. Miremos el Catatumbo más bien de una perspectiva o de una forma distinta, no lo veamos que hay insurgencias, que hay de todo, miremoslo también de otro ámbito, miremoslo también de lo que tiene, de la gran riqueza que tiene, pero no explotemos esa riqueza para hacer plata. Tengamos esa riqueza para vivirla, para sentirla. Expedición Agua, el tesoro de la vida. Viernes 8:30 de la mañana a través de 91.2 Norte Estéreo y en nuestro canal de YouTube Expedición Agua. Conduce y presenta John Edison Ortega. Edison, hace algunos meses atrás, el año anterior particularmente, en este gran Santander que bordea al páramo de Santurbán, una estrella hídrica maravillosa, se dio un escenario de acción colectiva y se construyó por cuenta de los niños, las niñas y los jóvenes el mandato por la defensa de los páramos, el agua y la vida a través de utilizar colores, utilizar su arte básico que un niño puede hacer, que es expresarse con dibujos, con pintura. Y se construyó un primer mandato de esa generación para reclamar el derecho a un futuro, al agua y a la vida, y a que el planeta se cuide, a que nuestros páramos se defiendan. ¿Qué mensaje mandarle a esta generación de los niños que hoy nos acompañan, de los niños que vendrán, los niños y las niñas que llegarán? ¿Qué mensaje les dejamos a ellos? Pues mensaje de multicolor y multicultural, mensaje de alegría, de amor, de cultivo de la paz, de cultivo de la esperanza, compromiso fuerte con el conocimiento, con la solidaridad, con el trabajo en equipo, porque solamente el trabajo en equipo es el que nos permite salir adelante, compromiso con la sociedad, con la honradez, con seguir hacia adelante cultivando lo que ya nos están enseñando y compartiendo, porque son un ejemplo maravilloso de sensibilidad, de coherencia y de compromiso con el conocimiento. Saben que hay un problema y actúan para solucionarlo, eso es coherencia. Y actúan con lo que tienen, con el arte, con la cultura, con la expresión de su alegría, de su sentimiento. Entonces hay que cultivar esas expresiones de por vida, seguirlas cultivando, seguir cuidando, pero también sabemos de que es inherente al ser humano el consumo. Tiene que seguirse dando la agricultura. El hecho de que la ganadería se esté haciendo mal en muchas partes no significa que no se pueda hacer bien. Tenemos otras alternativas, por ejemplo, para la carne, como lo que hemos hablado de la piscicultura. O sea, tenemos un campo gigante para mejorar. Y sí debemos de modificar nuestra relación con las plantas, con los animales, porque en muchas ocasiones se trata a los animales, a las plantas,
como si fueran minerales, como si las plantas no fueran sensibles, como si no sintieran. Y si bien pues los cultivos son para aprovecharlos, las plantas deben de ser bien tratadas, al igual que los animales y las personas. En el tema de los minerales, pues es por ahora, yo no sé cuántos siglos van a pasar antes de que cambiemos la relación con los minerales, porque para nosotros pues son seres inertes, para otras culturas no, pero las sociedades pues, los imperios, los estados han basado su poder en los minerales y en los energéticos, y, y eso pues en el corto plazo no va a cambiar. De hecho, por ejemplo, la electrificación va a requerir mucho más minería, ¿cierto? Pasar de carros de combustión a carros eléctricos exige 6 veces más minerales, más metales. Todo eso se puede hacer bien hecho, ¿cierto? Lo que hemos hablado, por ejemplo, de la concentración de la tierra en Colombia, es un desastre social, es una locura que el Estado colombiano haya permitido esa inequidad tan destructiva, pero se puede corregir y lo podemos corregir de manera civilizada, de manera política. Entonces también el mensaje es a cultivar la política, porque el Estado es una realidad, nosotros somos parte del Estado, tú, John Edison, eres diputado, tienes una función de control político, de producción de leyes, pues en este caso de ordenanzas, de producción legislativa, y es a través de la política que vamos transformando la sociedad. Como empezamos el programa del viernes pasado hablando de la constituyente del 91. Esa carta política es un salto hacia adelante porque reconoce la pluriculturalidad, los derechos a un ambiente sano, establece el Sistema Nacional Ambiental, o sea, la política es necesaria y hay que cultivarla. Entonces, un mensaje pues para los niños, las niñas, es que sigan cultivando la educación, la coherencia, el compromiso y participen en política. Expedición Agua, el tesoro de la vida. Superson Frailejónico está conformado por 8 músicos que pretenden, con un sonido propio, sensibilizar a los oyentes en torno a los temas ambientales, cantándole al territorio y a su biodiversidad, a la tradición, a las problemáticas que hoy día amenazan la sostenibilidad de la vida de los territorios. Es así como a través del encuentro de distintas músicas de los Andes colombianos, el merengue carranguero, el bambuco, el torbellino, la marcha, entre otros, el superson frailejónico hace ovación a especies nativas como el oso de anteojos, la chucha o el cozumbo, así como a los pagamentos y a los festejos comunitarios alrededor del maíz. Esta canción es un recorrido por toda la riqueza natural de nuestro país. Esta canción es un recorrido a toda la riqueza natural de nuestro país, herencia de nuestros abuelos y ancestros. Superson frailejónico, Caminito de Piedra. Entre páramos y montañas se esconde tras la neblina, caminito de piedra levantado desde antigua, senda de los abuelos de los andinos y el puma, tejido del territorio que conecta la laguna, tejido del territorio que conecta la laguna. No a la serranía, del altiplano a la sierra, de la selva a la nevada, recorriendo toda la tierra. Van mamacita, gualataitas, chiquis y huercoya, compartiendo medicina, entrelazando las montañas, compartiendo medicina, entrelazando las montañas. Camino, 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 caminito. Camino, 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 caminito. Edison, gracias por ese mensaje muy inspirador, muy lleno de contenido, muy para que lo repliquemos, para que le sigamos haciendo un eco gigantesco y muchas gracias, Edison. Vamos ya llegando, no quisiéramos que este programa finalizara tan pronto, pero el tiempo en radio es supremamente escaso. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartirnos tanto saber, tanta experiencia y sobre todo por retarnos en tantos temas de la defensa de la naturaleza, de nuestros ecosistemas, del suelo,
de nuestros recursos, del compromiso que tenemos con las siguientes generaciones. Muchas gracias, Edison, y para nosotros ha sido un honor impresionante tenerlo en Expedición Agua. Muchas gracias, diputado John Edison, por este buen ejemplo que nos das, por promover la Expedición Agua, por promover el uso del territorio centrado en el agua, a partir del agua. Eso me parece a mí muy asertivo, muy sensato. Y bueno, vamos a apoyar todas estas reformas que está proponiendo el nuevo gobierno, que son necesarias para que se honre a las juventudes, que son los verdaderos triunfadores, los verdaderos protagonistas de este cambio que se inicia en Colombia y que esperamos legarles a los que vienen más atrás, a los niños, a las niñas, un mejor país de la mano de estas juventudes que lograron este cambio. Un gran abrazo para usted, Edison. Muchísimas gracias. Le reiteramos esa gratitud gigantesca por estar con nosotros, y allá en casa, a todos y a todas quienes nos siguen cada semana en este espacio radial. Un abrazo enorme, y vamos a hacer ecología y vamos a seguir colocando nuestro mayor empeño por defender esta riqueza natural que el Creador ha colocado para que disfrutemos, pero también para que disfrutemos con una gran responsabilidad. Nos encontramos en 8 días en Expedición Agua. Muchísimas gracias al equipo que está en cabina haciendo posible que la radio haga su magia y lleguemos a todos los hogares, a los municipios, a las instituciones educativas. Muchísimas gracias a Álvaro Iván, a Mauricio Capacho, a Julio César, que estuvo el día de hoy en la producción, y a todos los que hacen posible ese pequeño espacio radial, pero que está al 100% comprometido con la ecología, con el agua, con la vida y con las siguientes generaciones. Un abrazo para todas y todos. El próximo viernes a las 8:30 de la mañana nos volveremos a conectar con las voces, invitados y las comunidades de la región contando sus avances en el cuidado del medio ambiente y el agua. Expedición Agua, el tesoro de la vida, por Norte Estéreo 91.2 con John Edison Ortega Jacome.